grabar esta sesión para poder dejar constancia de nuestra reunión. Y por favor, interrúmpanme si algo no está quedando claro. Con mucho gusto lo puedo repetir las veces que sea necesario para que quede lo mejor posible. Ya tengo abierto Maya, cuento con que ustedes ya conocen la interfaz, ustedes ya han creado geometrías primitivas. También, según sé, ustedes ya abordaron el tema de la extrusión. Imagino también que ya vieron el tema sobre navegación dentro de los visores de Maya y también un poco sobre los paneles que tenemos del lado derecho, que son el Channel Box, el editor de atributos y el kit de herramientas que tenemos en estas tres solapas que estoy señalando acá del lado derecho. Estas tres. ¿Sí? Así que vamos a hablar hoy sobre materiales, aplicación de materiales, para lo que les quiero hacer una advertencia. El tema de los materiales, de hecho, es un tema muy amplio. De hecho, hay programas completos que se dedican a eso, como Substance Painter se llama. Es un programa exclusivamente para ponerle materiales a los objetos 3D y para generar nuevas texturas, nuevos materiales, así como hay otros. Hay otro que se llama Ibis Paint, que también sirve para poder generar texturas 3D. Entonces el tema de los materiales es un tema muy amplio, así que igual dentro de Maya existen varias formas de aplicar materiales a un objeto, por lo que vamos a ver eh, con lo que uno iniciaría, pero no quiere decir que sería la única forma de resolverlo. No sé, quisiera preguntarle si ustedes ya abordaron el tema de motores de render, si ya conocen Arnold. Eso todavía no lo hemos visto. ¿Todavía no? No. Todavía no. Sí, muy bien. Pero sí tenemos claro qué es un render, pregunto. Tengo una idea nada más, pero no está tan clara. Muy bien, ¿y cuál es su idea? Si me puede platicar. Un render es como ya tener no en editable el diseño 3D y que se pueda a su vez también imprimir, si no estoy mal. Muy bien, efectivamente. Más o menos por ahí va la situación. Fíjense que les quiero contar. Un render, cuando se le denomina render, esta es una palabra en inglés que después se volvió españolizada, ¿verdad? Si es que vale la pena decirlo así. Se acostumbra a decir un render cuando estamos hablando de una imagen terminada. Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a buscarles algún ejemplo rápidamente acá porque no estaba preparado para hablar del tema, pero vale la pena retomarlo desde atrás para que todos vayamos en sintonía. Por ejemplo, vamos a ver si tengo por acá, quizá tengo. Muy bien. Supongan este carro que tengo acá. Esta es una imagen que tomé dentro de Maya. Este es un modelo hecho dentro de Maya. Pero todavía no es tomado como un render, a pesar de que es una imagen, pero solamente es una captura de pantalla del carro dentro de Maya. Para que esto pueda ser nombrado un render, tiene que haber un proceso. Ese proceso lo suelen hacer las computadoras y esto lo vamos a asemejarlo como por ejemplo en una página web. Por ejemplo, aquí tengo en mi navegador y me voy a meter, por ejemplo, a la página de la universidad. Si ingreso a la página de la universidad, lo que estamos viendo, esto que estoy viendo, cualquier sitio web, es un render. ¿Y por qué es un render? Porque el navegador tuvo que interpretar un código para poderme presentar a mí como usuario un resultado final. Si por ejemplo le doy clic derecho y le doy ver código fuente de la página, esta página fue construida con este lenguaje. Esto es HTML5. Si se fijan, aquí está la etiqueta HTML5 y aquí viene el head de la página. Luego vamos a encontrar el body y dentro del body vamos a encontrar un header, un footer, todas las etiquetas. Aquí está el body. Y aquí está todo el lenguaje con que fue construida esta página. Entonces, cuando alguien construye un sitio web, lo construye escribiendo este código. Lo que hace el navegador es leer el código
entenderlo o interpretarlo y lo traduce a otro aspecto, de tal forma que cuando uno ingresa al sitio no ve esto. Yo no estoy viendo esto. Lo que uno ve es esto. Este es el sitio de la universidad. Entonces, lo que estoy viendo es un render. El navegador se encargó de renderizar, como les digo, no era una palabra en realidad. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra renderizar o el verbo renderizar no existe, pero son términos que empiezan a volverse populares dentro de este mundito, ¿verdad? Entonces, tenemos un aspecto inicial de cómo es en realidad y un render final de cómo es cuando ya ha sido interpretado, ¿verdad? Entonces, igual sucede con un trabajo en 3D. Voy a cerrar esto. Y ahora vamos a ver acá. Tengo esta imagen de este carro que fue trabajado dentro de Maya. Y ahora, una vez le hemos puesto materiales, luces y hemos confeccionado y configurado toda la escena, nosotros ya podemos hacer un render de este carro para que me dé otro resultado. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, este ejemplo. Este es el render final de esa escena. Después de haberle puesto materiales al carro, materiales en algún momento pueden ser nuevos o dando esta sensación de desgaste. No sé si alcanzan a ver este desgaste que tengo acá en la defensa del carro. Esto son materiales que le puse a propósito. Después le puse unas partículas de fuego, le puse suelo, le puse un entorno a todo el carro. Entonces, este ya es una imagen final interpretada. Al haber sido interpretada, entonces se suele decir que este es un render. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. No sé si me estoy dando a entender. Ustedes me dicen. Sí, todo claro. Todo Muy claro, Lick. perfecto. Gracias por retroalimentarme. Gracias. Muy bien. Alejandro, ¿Qué manda? ¿cuánto tiempo puede llegar a tardarse para renderizar esta imagen? Ah, bueno, esa es una buena pregunta, gracias. Bueno, eso va a depender de varias cosas. Ustedes recordarán que nosotros nos debemos a la capacidad que tenga nuestra computadora para empezar. Entonces, ¿qué determina los tiempos de un render? Primero, las características de su computadora. Cabe mencionar que para trabajar 3D, pues necesitamos del mejor equipo que podamos conseguir. Y aún así puede ser de que en ciertas escenas se nos quede corto. Ustedes han visto las películas animadas en 3D, ¿verdad? Muchas de estas películas no han sido procesadas o renderizadas con una sola computadora. Se forman granjas de CPUs. Al decir granjas, es el término que se suele utilizar para decir que varios CPUs se conectan para trabajar todos juntos al mismo tiempo para renderizar imágenes. Entonces se juntan laboratorios completos de computadoras para poder procesar una película porque requiere de demasiados renders. Entonces, primero dependemos de la configuración y características de nuestra computadora. Segundo, de lo que dependemos es de qué tan densa es la información que hay dentro del modelo. Si ustedes, no es lo mismo renderizar un objeto pequeño que solo está expuesta sobre el piso, por ejemplo, un par de hojas, que renderizar donde ya tenemos un árbol con corteza, tenemos estas plantas que tenemos acá, tenemos partículas de fuego, tenemos unos árboles y un desenfoque. Si se fijan, tenemos un desenfoque en la escena. Entonces, todo este tipo de detalles hacen que el render final sea mucho más agradable, más bonito, pero extiende el tiempo de render. Entonces, depende del equipo y depende de la complejidad de la escena que va a tardar. Ahora, ¿cuánto me tardó a mí? Si la pregunta es más puntual, ¿cuánto me tardó a mí en procesarse un render como este? Esta imagen habrá tardado unos 20 minutos. Esta imagen, ¿sí? Hay otras imágenes que me han tardado más. Hay imágenes que me han tardado 3 horas. Una imagen me ha llegado a tardar 12 horas. Y eso implica de que uno deje encendida la computadora todo ese tiempo esperando que la imagen se procese. Entonces imagínense ustedes si no vale la pena tener la mejor computadora que uno pueda conseguir. ¿Sí? Aquí tenemos otro render. Fíjense cómo este tiene menos información porque es únicamente el objeto y un fondo liso. Entonces eso implica de que el tiempo de render va a ser menor porque hay menos información en la escena. Pero estamos hablando de que
los materiales van a hacer que se extienda el tiempo de render o no. Aquí tenemos materiales reflectivos. Si se fijan, tanto este alicate que hice y esta cubeta son de un aluminio reflectivo. No reflectivo como un vidrio, pero tiene reflexiones a fin de cuentas. Entonces las reflexiones también hacen que un tiempo de render se extienda. Entonces esto es intentando responder la pregunta que me acaba de hacer Selvin, ¿verdad? Para más o menos ustedes tengan una idea. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos otra cosa, otro tiempo de render. Por ejemplo, aquí tengo esta escena donde tengo esta casa, hay árboles. Entonces fíjense cómo en esta escena hay iluminación, pero ¿qué es lo que no hay en la escena? Claramente no hay materiales, ¿verdad? No hay colores. Entonces es porque esta era una prueba únicamente. El resultado final de este render, permítanme ustedes que no me aparece para poder ver la siguiente imagen. Vamos a ver esta. Entonces aquí ya tenemos materiales completamente aplicados, ya tenemos colores. Entonces, quiere decirte que para poder llegar a un render final, el objeto tuvo que haber pasado por varios procesos. Uno de esos procesos es colocarle materiales. Y al decir materiales, estoy hablando de tanto colores como de texturas. Aquí tenemos cierta textura, no sé si la alcanzan a apreciar, en la pared, que es distinta a la que tenemos en este ladrillo y a su vez es distinta a la que tenemos en la vegetación, porque cada objeto tiene sus características de textura, de reflexión, de refracción, y esas son cosas que hacen único el trabajo en materiales. Por eso les decía que el tema de materiales es bastante amplio en realidad. Fingir que en un curso de semestre durante la universidad uno va a aprender a manejar todos los materiales sería falso, porque es un tema bastante extenso que nos ocuparía solamente ese tema todo el semestre. Pero lo bueno es de que poco a poco nosotros vamos conociendo nuevos programas, nuevas herramientas que van saliendo que hacen un poco más fácil cada vez eh, el trabajar ciertas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, una escena donde tengo 5 esferas y si se fijan, las 5 esferas no reflejan igual. Cada esfera refleja de forma diferente, indicando de que cada esfera está hecha de un material diferente. La primera esfera da la sensación de que es un chicle. Ustedes nunca comieron de estos chicles redonditos, ¿verdad? Que eran muy reflectivos. Esto parece más o menos un chicle. En la segunda esfera tiene una reflexión, pero un poco más discreta. Este parece un plástico no tan reflectivo, ¿verdad? La tercera esfera parece de metal o podría confundirse con las esferas medio cromadas que uno coloca en los adornos navideños, ¿verdad? Un poco más por ahí. Esta parece ser de algún tipo de aluminio y esta también podría ser de otro metal muy similar al de esta esfera. Entonces aquí tenemos distintos materiales a fin de cuentas y dependiendo de nuestra elección de materiales, así va a ser el resultado final. Entonces va a depender de cuál es el aspecto que nosotros queramos lograr al final. Entonces eso es materiales dentro de un render. Fíjense, aquí tenemos la misma casa vista desde otro lado con otra iluminación y aquí tenemos un poco más destacada la madera. Fíjense cómo la madera en esta parte no quedó bien aplicada. Aquí tenemos estas divisiones que tiene la madera que no debieron haber quedado allí. De hecho, esto no está bien aplicado en este sentido justamente, pero a lo largo sí quedó bien aplicada, sí, no se ve mal. Aquí en estas partes es donde no termina de gustarme cómo quedó, pero tenemos distintos materiales. Tenemos en la puerta un aro de metal como para tocar la puerta. No sé cómo se llaman estas piezas, se me olvida el nombre, pero tenemos un metal diferente. O sea, tenemos varios materiales en la misma escena. Sí, entonces ese es el tema de materiales. Entonces, ¿cómo aplicamos los materiales y quién se encarga de interpretar esos materiales? Pues recordemos que la palabra clave es esa, ¿verdad? Interpretar, porque de hecho si ustedes van a una traducción de qué es un render, ustedes van a encontrar la traducción de render como procesar o interpretar. Pero ¿interpretar qué? Pues por eso les había hecho la comparación con un navegador web, ¿verdad? Interpretar la información que tenemos dentro del programa y sacarla del programa, pero aquí no estamos exportando. Esa es la diferencia entre, si ustedes van a Photoshop, cuando ustedes guardan una imagen,
les dan guardar como o le dan exportar. Pero ¿cuál es la diferencia en Photoshop? La diferencia es que así como luce dentro de Photoshop, así luce fuera de Photoshop. O sea, lo que yo guardo en Photoshop luce igual en mi JPG final. No hay un cambio. Mientras que en un programa 3D sí se nota la diferencia porque claramente tenemos el editable y tenemos el render final como dos imágenes muy diferentes. Por ejemplo, por eso les había enseñado esta del carro, ¿verdad? Así luce la imagen dentro de Maya y ya les enseñé cómo luce el resultado final. Entonces ahí sí hubo una interpretación, o sea, un render. Sí, disculpen que hable bastante respecto a esto, pero eh, me interesa que quede lo más claro posible. No sé si alguien tiene un comentario o alguna pregunta. Siempre sus comentarios enriquecen las reuniones, entonces, o si no quedó claro algo que haya dicho, pues con mucho gusto lo resolvemos. Yo solo el comentario de que muchas gracias por ampliarnos este tema porque pues realmente por ser parte del programa es bastante fundamental que sí tengamos conocimiento acerca de verdad y realmente muy bien explicado. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, como les digo, la intención es de que cada tema quede lo mejor posible. Les digo, les cuento una anécdota. Tengo, como todos, ¿verdad? Uno va añadiendo amigos de promoción en Facebook. Tenía una amiga que estudió al mismo tiempo que yo estudiaba. Y recuerdo en una ocasión cuando ella estaba trabajando en fotografía. Todos creo que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de fotografía. Ustedes ya llevaron cursos de foto, ¿verdad? Entonces, ella tomaba sus fotos en formato RAW. Y ustedes saben de que cuando una foto se toma en ese formato, hay que trabajarlas ya sea en Lightroom o en el Camera Raw de Photoshop. Entonces, cuando ella retocaba su imagen y todo y la guardaba como JPG, ella subía sus fotos y cuando las publicaba en Facebook, ella ponía un comentario y decía, aquí estoy renderizando imágenes, decía ella. Y les hago el comentario porque es una anécdota nada más. Me fijé que ella tenía la idea de que creía de que al trabajar en Photoshop estaba produciendo un render. Y no, un render lleva una interpretación, o sea que cambia el aspecto. Entonces, cuando nosotros trabajamos o revelamos una imagen en RAW, en realidad no es un proceso de renderizado, simplemente es un retoque que uno hace y uno está guardando la imagen. Es solamente guardar la imagen, nada más. No hay un renderizado en, en ese proceso. Ahora, no quiere decir de que eso no minimiza nada, pues el trabajo es muy bueno, las imágenes quedaban bien, o sea, todo bien. Solamente el problema era con la palabrita, nada más. El estar nombrando algo que no es. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, ahora, ¿por qué les dije todo esto? ¿Por qué estoy con tanta palabrería y no estoy empezando a usar el programa? Porque quería que tuvieran ustedes claras esas ideas porque quiero que sepan quién hace esa labor dentro de Maya. Dentro de Maya, cuando ustedes instalaron el programa, al instalar el programa, se instaló junto con el programa otro programita pequeño que en inglés se suelen llamar plugins o complementos en español o extensiones. Si ustedes instalan una extensión en Google Chrome, por ejemplo, en inglés se le suele llamar plugins. Entonces, cuando ustedes instalaron Maya, se instala una extensión que se llama Arnold Render, que tenemos aquí en este estante que tenemos aquí arriba. Fíjense, lo estoy señalando acá con el cursor. A ustedes les tiene que aparecer esta palabrita, esta solapa que se llama Arnold. Arnold, así como Arnold. De hecho, este plugin fue nombrado Arnold por el actor. Ustedes conocen al actor de Terminator, de las películas de Terminator. Pues justamente por él fue nombrado así este motor de render, porque lo que quería la empresa Solid Angle era que su motor de render tuviera un nombre así como que inspirara fuerza. Entonces le pusieron Arnold como el actor. Entonces, cuando ustedes instalaron Maya, se instaló esta extensión. ¿Por qué nos interesa esta extensión? Bueno, por dos razones. La primera es porque este se llama motor de render. ¿Por qué se llama motor de render? Porque es el que se encarga de hacer el render. Cuando ustedes ya tienen una escena terminada, por ejemplo, voy a crear aquí una esfera rápidamente. Voy a hacer una esfera, la voy a hacer un poco más grande. Voy a venir acá a la solapa de Arnold. Y entiendo que ustedes ya vieron el tema de las luces.
Pregunta, solo pregunta. Ustedes ya vieron el tema de luces, ¿verdad? No, Todavía no. Creo que no. Ah, bueno. Vamos a hablar rápidamente de las luces porque de hecho no era el tema que Fefa me había dicho, pero es necesario abordarlo antes de hablar del resto porque no podemos hacer un render si no hay luces. Fíjense que cuando ustedes vienen acá y ustedes hacen un render, ¿cómo se hace el render? Pues miren, no lo voy a complicar. Se hace con este botón de play que tengo acá. Voy a encender la lupa para poderlo destacar. Este que tiene una película. Alcanzan a ver que es una especie de película de cine con un botón de play. Pues cuando ustedes le dan play, ustedes ejecutan un render. O sea, con esto se hacen los renders. Básicamente hay que venir acá para poder lanzar un render. Como en todo programa, hay 2 o 3 formas de hacer lo mismo. Ustedes pueden también ir allá arriba en el menú principal, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, en todos estos, en todo este menú que tenemos acá, tenemos una opción que se llama Arnold. Si ustedes la despliegan, también van a encontrar la opción que dice render, que también tiene el mismo botón. O sea que si ustedes no quieren lanzar el render desde allá, pueden hacerlo desde aquí. O sea, tenemos dos maneras de hacer lo mismo. Desde este menú que se llama Arnold o desde este botón de play. O sea, aquí tiene el mismo botoncito. Entonces son 2 maneras de hacer lo mismo. ¿Qué va a suceder cuando le demos play? Pues va a renderizar esta escena. Aquí nos va a lanzar, bueno, a ustedes se los va a lanzar así. Va a lanzar una ventana flotante, esta. Entonces, cuando ustedes le dan play aquí, abre esta ventana flotante y empieza a producir el render. Pero ya notaron que la imagen quedó oscura. No se ve nada. La pregunta es, ¿por qué no se ve nada? Bueno, si regresamos a la escena, si se fijan, dentro de la escena lo único que tengo es una esfera. Los programas 3D son programas completamente vacíos, o sea, aquí tenemos un gran vacío, aquí no hay nada. Y como no hay nada, implica de que está oscuro. Está oscuro porque no hay ni siquiera una luz. Quiere decir que la persona que modela, o sea, ustedes, son los encargados de colocarle las luces en la escena. Y esto es una maravilla porque eso quiere decir de que la escena va a estar iluminada como a mí se me dé la gana. Esa es la gran ventaja, de que yo puedo colocar las luces y el tipo de luz como quiera. Si volvemos a los ejemplos, por ejemplo, algún ejemplo que les pueda mostrar sobre iluminación. Todas las escenas que ven acá están iluminadas y yo puse la iluminación. O sea que si la escena está bien iluminada es porque yo lo hice. Y si está mal iluminada, pues es mi culpa también, ¿verdad? Porque es quien modela, el encargado de colocar luces. Aquí tenemos, por ejemplo, este modelo. Si se fijan, tenemos una luz del lado izquierdo predominante, la luz principal, pero también tenemos una luz de relleno aquí atrás. Quiere decir que yo puedo iluminar como yo quiera y el color de la luz que yo quiera. O sea, las luces las ponemos nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, dentro de Maya tenemos 2 tipos de luces. ¿Sí? Y digo 2 tipos porque por eso les quería hacer énfasis en este estante. Este estante que se llama Arnold, todas estas herramientas que tenemos acá son de este motor, son de Arnold. O sea que cuando se instaló Maya y se instaló Arnold, Arnold no solamente es el motor que ejecuta el render, sino que consigo vienen más opciones. El motor de render suele traer sus propias luces, sus propios materiales y sus propias cámaras. O sea, cada motor de render tiene sus propias cámaras, luces y materiales. ¿Quiere decir de que Maya no tiene luces, materiales y cámaras? Sí, sí tiene. Tiene sus propios materiales y luces. Aquí en esta solapa que se llama rendering, esta que estoy señalando, voy a ampliarla con la lupa. Esta solapa que se llama rendering es de Maya. Aquí tenemos materiales de Maya, tenemos luces de Maya. Todos estos iconos amarillos son luces, son materiales, pero son del programa de Maya. Pero si ustedes instalan un motor de render, el motor de render también viene dotado de sus propias luces, de sus propios materiales y de sus propias cámaras. Entonces, si tenemos luces de Maya y luces de Arnold, materiales de Maya, materiales de Arnold, cámaras de Maya, cámaras de Arnold. La gran pregunta es, ¿cuáles debo utilizar? La sugerencia siempre es que ustedes utilicen lo que corresponde al motor de render, porque son compatibles. Por ejemplo, yo puedo poner una luz de estas de Arnold en la escena,
como es Arnold el encargado de hacer el render, esa luz es más compatible con el motor de render que la que era nativa del programa. O sea que las luces, em, bueno, ¿en qué va a repercutir esto? En que el render va a ser más rápido y va a quedar mejor, porque son más compatibles. No sé si me doy a entender. A mí me preocupa estarme dando a entender porque con tanta palabrería a lo mejor suena más complejo de lo que es y no lo es. Lo que no quiero es complicarles, que ustedes se preocupen y digan, ay Dios mío, ¿qué es todo esto que estás diciendo? Sí, no sé si hasta acá todo está claro. Una consulta, o sea, ¿cuál de los dos entre el render de, ¿cómo se llama? De Arnold y el de Maya, ¿cuál de los dos es más rápido? Esa es una buena pregunta. Insisto que la rapidez va a depender de la complejidad de la escena, pero supongamos que en ambos casos renderizamos la misma escena. El más rápido va a ser el de Maya. ¿Por qué? Porque el de Maya no logra tanto realismo. La ventaja de uno de Arnold es que el render va a quedar más realista. Usualmente se va a ver mucho mejor. ¿Sí? No tengo un render con qué compararlos. Vamos a ver si tengo alguno que sea exclusivamente de Maya por acá para mostrarles. Disculparán ustedes si no tengo un render a la vista. ¡Ey, Dios! No, perdón, no encuentro ningún ejemplo que recuerde. Es que no suelo renderizar con el motor que trae Maya. Usualmente yo trabajo directamente con el motor que trae, que sería Arnold. Así como Arnold se puede instalar otro. O sea, nosotros usamos Arnold porque ya viene con Maya. Pero de hecho hay otros motores de renders que uno podría comprar la licencia por aparte e instalarlos. Está V-Ray, está Mental Ray, está Maxwell Render, está Eevee, que es el motor de render de Blender. Están otros motores de render que uno podría instalar dentro de Maya. Estamos usando Arnold porque Arnold ya viene con él, pero no quiere decir que, como es un complemento, así como este complemento se instaló junto con Maya, también pudimos haber instalado otro motor de render. Y ese motor de render que instalemos también va a venir con sus propios materiales, sus propias luces, sus propias cámaras y sus propias configuraciones. O sea que cada motor de render que nosotros instalamos provee a Maya de todas estas funciones. Y volviendo a la pregunta que me hacían, ¿cuál sería más rápido? Sería el de Maya. Definitivamente el motor de Maya es más rápido, pero no es realista. La escena queda mal, no es presentable, ¿sí? No queda a la altura de lo que uno buscaría. O sea, nosotros logramos estos resultados gracias a que tenemos un motor de render como Arnold, pero si esta misma escena la hubiese renderizado con el motor de render que trae Maya, el resultado fuera muy, muy caricaturesco, no alcanza pocos niveles de realismo, es el que se alcanza con ese motor de render. Casi que lo trae Maya solo por traer algo, ¿verdad? Porque básicamente no se trabaja con él. Sí, esto es debido a la pregunta que me hicieron. No sé si alguien más tenga otra consulta, compañeros. Por el momento todo claro, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, en el chat Susan dice que de su parte no. Muy bien, gracias. De cualquier manera, sientan la confianza de interrumpirme para poderlo hacer, porque yo voy a avanzar y no quisiera que alguien se haya quedado en algún tema. Muy bien, entonces, ya que les he explicado básicamente, bueno, les voy a poner algunos ejemplos, porque les acabo de mencionar otros motores de render y al menos tener la dignidad de que los conozcan aunque sea en el navegador, ¿verdad? Les decía que existen varios motores diferentes. Tenemos Arnold Render, pero por ejemplo tenemos Corona Render. Corona Render es otro motor de render. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, aquí tenemos resultados hechos con Corona. Fíjense, este es otro motor de render. Entonces voy a abrir la imagen. Esto es únicamente para que ustedes tengan un contexto. Fíjense, aquí estamos dentro de Maya y tenemos Corona Render, que es otro motor. Y miren más o menos el realismo que se puede alcanzar con este motor de render. Como les digo, al trabajar con un nuevo motor de render, ustedes van a necesitar nuevamente aprender cómo se usa, porque cada motor de render tiene su propia curva de aprendizaje. No son iguales, aunque los conceptos son similares. Cada motor de render trae sus propias herramientas, luces, materiales, etcétera. Entonces,
Aquí tenemos uno hecho con Corona. Si se fijan, aquí dice Corona. Vamos a ver, aquí dice Corona. Y esta persona tiene también V-Ray. Aquí dice V-Ray. Entonces tenemos dos ventanas de render donde están haciendo el mismo render con dos motores diferentes para poder comparar cuál de los dos motores de render o es más realista o es más rápido. Ustedes deben saber que mientras más realista quieren la imagen, más tiempo de render va a llevar. Eso es un sacrificio que uno hace con tal de adquirir una imagen lo más realista posible. Mientras más realista buscamos el resultado, más tiempo usualmente va a tardar. Entonces, este sería Corona Render. Pero también tenemos V-Ray. V-Ray es otro motor de render que también trae sus propias ventanas de configuración. Y al momento de que ustedes lo instalan en Maya, ustedes deben estar seguros que es compatible con la versión de Maya que ustedes tienen. O sea, no solamente se trata de comprar el V-Ray, porque estos son motores de paga. O sea, estos hay que pagarlos para poderlos descargar y pagar su licencia. Pero no solamente basta con pagarlos, sino que ustedes van a descargar V-Ray, por ejemplo, V-Ray para Maya 2023. Tiene que ser específico para qué programa lo quieren y para qué versión del programa lo quieren. Porque a veces uno baja V-Ray para Maya, pero resulta que es para una versión 2020 y no es compatible con el que yo tengo. Entonces, hay que tener cuidado con eso si en algún momento ustedes quieren hacerse de algo como esto. ¿Sí? Entonces, son motores de render diferentes. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que les platico. Ahora, volviendo al que nos interesa, que es Arnold, les decía que tiene su botón para poder hacer el render, pero el render, cuando lo traté de hacer acá, de él no surgió nada. La escena estaba oscura y es porque tenemos una escena, pero no la tenemos iluminada. Necesitamos una luz que nos permita hacer esto. Aquí tenemos dos luces. Bueno, les decía que teníamos dos posibilidades de luces, las luces de Maya y las luces del propio Arnold. Yo voy a utilizar las de Arnold y están justamente aquí, en este estante. Estos primeros 6 botones que tenemos acá son 6 luces diferentes. Tenemos una luz de área, una luz de Maya, una luz fotométrica, una luz global, una ventana de luz y una luz de sol. Fíjense cómo este botón tiene un sistema de luz solar. Cada luz requiere su propia explicación, por lo que yo voy a aplicar una luz. Voy a empezar con esta. Fíjense, es la primera que tenemos de izquierda a derecha. Esta luz se llama luz de área. Esta que estoy destacando justamente acá. Les decía que dentro de Maya siempre hay 2 o más maneras de hacer lo mismo. ¿Dónde encontramos las luces si no las encontramos acá? Pues nuevamente en el menú que se llama Arnold. Y aquí tenemos una sección que se llama Lights. Aquí. Lights. Y aquí tenemos las mismas luces que les acabo de señalar. La luz de área, el Sky Dome, la luz de Maya, la luz fotométrica, el Sky Portal y el sistema de luz física que es la luz solar. Aquí encontramos las mismas lucecitas que tenemos en el estante. ¿Sí? Entonces, si no las quieren aplicar desde acá, las aplican desde acá. ¿Sí? Creo que es más fácil desde acá. Por eso siempre hago énfasis aquí en el estante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos una luz? Bueno, voy a seleccionar la primera. Les decía, voy a usar la primera. Las otras 5, supongo que en el semestre ustedes las van a ir abordando, así que me voy a quedar con la primera para poder iluminar esta escena. Entonces, le damos clic. Fíjense cómo no se ve porque aquí está la esfera, pero por dentro, aquí está la luz. Esta luz se creó al centro. Los objetos se suelen crear al centro de Maya. Entonces, cuando creamos 2 objetos al centro, pues usualmente pasa esto que me acaba de suceder, ¿verdad? Que creo un objeto, ahí está, pero está dentro de la esfera. Entonces tengo que usar la herramienta de mover para sacarlo. Y aquí está. Ese rectángulo que ven ahí es una luz. ¿Sí? Es una luz. ¿Para dónde está alumbrando esta luz o qué diferencia tiene esta luz respecto a las otras 5 que tenemos aquí arriba? La diferencia de esta luz de área es de que ilumina en una dirección. ¿En cuál dirección? Pues si se alcanzan a ver, la luz tiene este palito perpendicular que está indicando hacia dónde está alumbrando. Es como un foco. Es una luz unidireccional. Es un foco de mano que ustedes encienden y alumbran únicamente hacia donde están apuntando. O sea que esta luz está alumbrando en este momento hacia la esfera. Si ustedes no quieren que alumbre hacia la esfera, pues seleccionan este cuadro y van a usar la herramienta de rotar.
y ustedes le van a dar vuelta. Si ustedes le quieren dar vuelta para decirle en qué dirección ustedes quieren que ilumine. Ahora la pregunta es cuánto está alumbrando esta luz. Vamos a hacer un render nuevamente. Vuelvo al botón de render aquí arriba y hago un render. Si se fijan está nuevamente oscuro, pero ya hay una luz en la escena. ¿Por qué sigue oscuro? ¿Por qué creen ustedes? Tal vez porque no le ha dado el nivel necesario de luz que se desea. Quiero explicar de que solo está como el foquito, como usted lo mencionó, pero no se le ha aplicado como volumen o la cantidad que sea necesaria, ¿no? Muchas gracias. Tiene toda la razón, María Alejandra. Sí, así es. Fíjense pues, voy a colocar, es que esta ventana flotante me suele estorbar. Yo no suelo usarla acá, la voy a integrar a la interfaz del programa. La estoy tomando desde acá, desde arriba, así como agarrándola y me la traigo aquí de este lado. Fíjense cómo se va a integrar aquí cuando se pone celeste esta línea. No sé si alcanzan a ver lo que aquí suelto y ya se integró a la interfaz. De tal forma que cuando oprimo acá puedo cerrarla y aquí se quedó. Fíjense aquí, justamente voy a señalar, aquí se quedó donde dice Arnold Render View. ¿Sí? Entonces cuando quiera hacer un render lo puedo venir a ver acá. Entonces lo que quiero es ver al mismo tiempo ambas cosas. Fíjense pues. Selecciono la luz y me voy a ir a sus atributos. Aquí del lado derecho, estas tres solapas que tenemos en vertical, tenemos el Channel Box, estas, editor de atributos y Modeling Toolkit es la tercera. En la segunda solapa se llama editor de atributos. Aquí editamos los atributos del objeto que tengamos seleccionado, cualquiera, si es una cámara, si es una luz, si es una esfera, lo que tengamos seleccionado lo venimos a editar en esta solapa. Lo que quiero editar es la luz que acabo de crear. Si selecciono la luz, vamos a encontrar una solapa que se llama Area Light y aquí tenemos las configuraciones principales de la luz. Me interesan las primeras tres. La primera es la que se llama color de la luz. La segunda dice intensidad de la luz y la tercera dice exposición de la luz. Estos dos valores son los que vamos a modificar cuando la luz no es suficientemente intensa. Ustedes pueden subir la intensidad o la exposición. En ambos valores ustedes van a lograr que la luz se exponga. Entonces fíjense que voy a subir el valor de exposición. Ahorita está en 0, fíjense, no tiene exposición. Solo voy a poner 5, Enter. Y no sé si alcanzan a ver en la ventana de render ya algo acá. No sé si se aprecia. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Perfecto. Fíjense cómo ya estoy iluminando la escena. Le puedo subir también el valor de intensidad. Se lo voy a subir a un 8. Miren que aquí estoy experimentando porque el valor de exposición va a depender de qué tan lejos o cerca esté la luz para saber cuánto necesitan. Entonces fíjense, ya subí la intensidad, la subí a 8 y la exposición la subí a 5. Ustedes puedan siempre jugar con estos dos valores para poder incrementar la exposición. Fíjense cómo ya se ve la esfera. Ahora, ¿qué otro valor puedo modificar de mi luz? Puedo modificar el color de la luz. Si le damos clic al color, les va a aparecer esta ventana donde ustedes pueden seleccionar un color, sea por tono, saturación y brillo, sea porque seleccionen un color de los que está acá arriba, o tenemos esta rueda cromática acá donde ustedes pueden puntualmente escoger un color. Pongámosle una luz un poco más cálida, buscamos una luz amarilla, por ejemplo. Fíjense cómo la luz ahora es un tanto amarilla. Vamos a dejarla más o menos así. Ya tenemos una iluminación amarilla. Entonces, fíjense cómo ahora ya dentro del render están pasando dos cosas. Lo primero, que lo que yo estoy haciendo en tiempo real va cambiando. Esto lo pueden hacer si se pueden dar el lujo de hacerlo, pero si sienten que la escena se está trabando, porque esto es en tiempo real, aquí me está renderizando en tiempo real, cada modificación que hago la está haciendo acá, pero esto está consumiendo memoria RAM y les puede poner lenta la computadora. Entonces, si notan que lo está haciendo lento, le pueden dar a este botón que dice Stop. Entonces, cuando paran el render, entonces ustedes hacen modificaciones y aquí no se ven reflejadas. Entonces, cuando ustedes quieran ver el resultado, por ejemplo, vamos a poner la luz verde. Cambié el color de la luz y ahora quiero ver cómo luce esa luz verde. Entonces, nuevamente regreso acá y le doy Play.
Entonces, nuevamente vuelve el motor a trabajar y en tiempo real yo estoy viendo cómo va a quedar mi render final. ¿Sí? Esta sería la escena editable y este sería mi render final. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta. Por el momento todo claro, gracias. Muy bien. Disculpen que los acose preguntándoles si hay alguna duda, pero insisto que prefiero repetir las veces que ustedes necesiten, pero que quede todo lo mejor explicado posible. Muy bien. Ahora, ya tengo una luz, pero en una escena de producto, ustedes saben que solo una luz no basta. Cuando ustedes llevaron fotografía, o no sé si este semestre ustedes están llevando fotografía, han aprendido sobre iluminación. Nosotros iluminamos una escena de un producto, de una modelo o de un escenario. Entonces necesitamos no solamente una luz, sino hay sistemas de iluminación. No sé si ustedes conocen los sistemas de iluminación de 2 y 3 puntos. No. No conocen iluminación de 2 puntos o de 3 puntos. Muy bien, eso no es nada complicado. Vamos a verlo aquí. Esto lo van a ver ustedes o lo tendrían que ver en fotografía. Pero si no lo han visto, vamos a buscar iluminación de 3 puntos. Vamos a buscar. Tema de iluminación de 3 puntos. Vamos a ir a Google Imágenes aquí rapidito, fíjense pues. Vamos a abrir esta imagen. Me parece que aquí está justamente el sistema de iluminación. Vamos a abrir la imagen. Y aquí tenemos una vista superior de un modelo. Fíjense cómo aquí está el modelo que se va a fotografiar. Aquí está la cámara. Y luego tenemos un sistema de iluminación de 3 puntos, donde tenemos una luz principal desde el lado izquierdo, pero esta no necesariamente va a venir del lado izquierdo, sino eso lo decide el fotógrafo. Entonces iluminamos con una luz principal, una luz de relleno que va del lado opuesto siempre de la principal, y una luz que puede servir de luz contraria para separar el objeto del fondo. Entonces aquí tenemos 3 luces. Esto se llama sistema de iluminación de 3 puntos. ¿Sí? Siempre hay una luz principal, una luz de relleno y una luz para destacar del fondo. Entonces, algo similar vamos a necesitar a veces iluminar nuestra escena dentro de Maya. Entonces, si yo quiero iluminar este objeto, ya tengo una primera luz colocada. Pero podría decidir que esta luz es mi luz principal o mi luz de relleno. Eso ustedes van a decidirlo. Entonces voy a detener esto acá. Vamos a cerrar la ventana de render por un momento. Y vamos a decidir cómo vamos a iluminar la escena. Mi luz principal va a ser la que ya he creado, esta. Entonces esta luz quiero que tenga un color, por ejemplo, un poco más cálido, les había dicho. Entonces vamos a tener una luz amarilla. Esta luz la voy a dejar acá. Ahora, necesito otra luz que sea como luz de relleno, donde tendría que ir. Entonces puedo crear una segunda luz. Doy clic aquí. He creado una segunda luz aquí al centro. Y esta va a ir justamente en contra de la luz principal. Entonces vamos a ver una iluminación más o menos por acá. Entonces vamos a ponerla por acá. A esta le voy a poner un valor menor que la luz principal. Siempre la luz principal va a tener mayor intensidad. Entonces esta luz le voy a poner intensidad de 5 y una exposición de 4, por ejemplo. Esto solamente estoy jugando. Esto después ustedes lo pueden editar y componer a su gusto. Esa es la ventaja de un programa 3D. Entonces ya tenemos 2 luces. Miremos cómo luce nuestra escena ahora con 2 iluminaciones. Ya tenemos una luz principal. Fíjense cómo aquí tenemos una pequeña luz de relleno que se contrapone. Entonces ya tenemos 2 luces. Si ustedes prefieren, pueden cambiarle los valores de intensidad. Eso, insisto, eso va a depender del resultado que ustedes quieran lograr. Para un sistema de 3 puntos nos estaría haciendo falta la luz posterior. Pero insisto, ustedes van a decidir si se las van a colocar. A mí lo que me interesa es que quede claro cómo se iluminan las escenas y cómo hacemos el render. Esos son los 2 temas que me interesan. Entonces ya tenemos iluminada la escena, ya tenemos el render. Podemos jugar con los valores de las luces. Vamos, por ejemplo, voy a subirle la intensidad. Le voy a poner una intensidad también de 8. Vamos a poner una exposición de 6 para hacerla todavía más fuerte. Ya tenemos 2 iluminaciones. Esta luz es blanca, así que la voy a cambiar a magenta, por ejemplo. Ya tenemos 2 luces. Me estaría haciendo falta una tercera luz porque se ve todavía muy oscura la escena, pero ya tenemos iluminación a fin de cuentas, que es lo que nos interesaba para este render. ¿Sí? Supongamos que este es el render que quiero. Esto así es como me gusta. Esto es lo que yo quería lograr. Este render me gusta, me encanta,
me tomo una selfie con él, lo quiero imprimir para ponerlo en mi cuarto porque lo adoro. Entonces, este es, ¿cómo lo guardo? ¿Cómo guardo esta imagen para ahora poderla imprimir o compartirla en mis historias de WhatsApp, de Instagram y de Facebook? ¿Cómo la puedo guardar? Bueno, para guardarla es mucho más sencillo. Vamos a la ventana de render, que es esta, la que aparecía flotante en un principio, ¿recuerdan? Esta ventana de render tiene su propio menú superior aquí arriba. Y entre las opciones que tengo acá está la primera que dice archivo. Entonces le damos aquí archivo y le damos guardar imagen. Así de sencillo. Fíjense cómo es fácil. Una vez ya tenemos el render, guardar la imagen es bastante práctico acá. Le damos guardar imagen y le damos la ubicación a la imagen. Entonces le voy a poner nombre a mi render. Le voy a poner chibola de colores. Entonces lo voy a guardar en mi escritorio, guardar, y ya la guardo. Voy a cerrar la ventana de render. Voy a ir a mi escritorio y justamente aquí está chibola de colores. Aquí está mi render en JPG, listo para que yo lo coloque en mis historias de Instagram. ¿Sí? No está difícil el procedimiento, ¿verdad? El de guardar la imagen. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todo este proceso que les he venido platicando, que de hecho se ha vuelto casi un monólogo, ¿verdad? A mí me gustaría que si tienen algún comentario o duda, pues échenmelo. Por favor. Tengo la mano levantada de Susan Diana. La escucho. Sí, de hecho, esa era una de mis dudas de cómo podía exportar y pedírselo, usted me lo acaba de solucionar, entonces muchas gracias, de verdad. Muy bien, gracias por nada. Tengo también la de Nancy. Adelante, la escuchamos. Buenas noches, solo con una duda, digamos que esto se exporta de un tamaño predeterminado o podemos como guardarlo de algún tamaño. Excelente pregunta, Nancy. Esa es una gran pregunta porque como diseñadores gráficos nosotros controlamos el formato y aquí me está dando una imagen rectangular que no he decidido yo. El programa lo decidió de ese tamaño. Y como diseñadores gráficos nosotros necesitamos tener control sobre el tamaño de las imágenes. ¿Cómo le cambio de tamaño? Esa es una buena pregunta. No lo había explicado todavía porque de hecho vamos avanzando, pero justamente vamos a llegar a esto justamente. Como les había dicho, cada motor de render tiene sus propias luces, sus propios materiales, sus propias cámaras y sus propias configuraciones. Entonces nosotros también podemos configurar este tipo de detalles. ¿De qué tamaño va a ser el render que voy a guardar? Cuando he hecho el render, si se fijan, vuelvo a la ventana de render y le doy guardar imagen, en ningún momento me preguntó de qué tamaño la quería. Quiere decir que aquí no se configura esto. Aquí en ningún momento me permitió configurar el tamaño y la calidad del render. Si se fijan, de hecho, la calidad del render es bastante pobre. Porque vamos a ver nuevamente la imagen que quedó. Si me acerco, fíjense cómo aquí tenemos algunas imperfecciones de color. Aquí no se notan tanto, pero en otras escenas se nota el ruido que queda con este tipo de render porque es un render de baja calidad. Si se fijan, el render se me hizo en muy poco tiempo. Ustedes dicen, ala, qué rápido le salió su render, ¿no? Que los renders tardan 1 hora, 3 horas, 5 horas. ¿Cómo es que este render ya terminó? Fíjense, aquí dice, en esta misma ventana de render, aquí abajo dice cuánto tiempo demoró. Aquí abajo dice 4 segundos tardó en hacerse y es una imagen de 460 píxeles por 540. Es bastante pequeña. Entonces se hizo en 4 segundos. Entonces, ¿cómo es que un render tarda tanto? Bueno, en primer lugar, porque consideren que solo es una esferita con 2 luces. Eso es todo. Y es una imagen pequeña de 960 por 540. Esto se va a complicar cuando nosotros le subamos el tamaño al render, cuando coloquemos materiales, cuando la escena sea más grande y cuando le subamos calidad al render. Ahí ya se va a tardar más. Ahorita tardó 4 segundos. Qué bueno fuera que todos los renders tarden esto. Pero ahorita todavía no. Muy bien. Vamos a responder la pregunta que me hizo Nancy. Vamos a configurar el tamaño del render. Fíjense.
En las herramientas que tenemos aquí arriba, no en los estantes. Esta parte, esta sección donde estamos acá se llama estante. Esto se llama estante de herramientas. Bueno, arriba del estante de herramientas tenemos esta serie de botones que tenemos acá. Estos también son botones para hacer render, pero para hacerlo con la ventana de Maya predeterminada. Fíjense cómo aquí arriba, tenemos estas claquetas. Estas son como claquetas de cine. Todos hemos visto cuando están grabando una película que tienen de estas claquetas, ¿verdad? Donde dice, toma uno, ¡pa! Y cierran la claqueta. ¿Sí? Entonces, estos botones son como una claqueta, así. Entonces, si le damos a este botón, me lanza una ventana de render. ¿Sí? Fíjense cómo me abre el render nuevamente. Este botón también sirve para hacer el render. Este no me interesa porque ya sabemos cómo funcionan estos botones. Tenemos este botón para hacer render, tenemos este botón para hacer el render desde acá y tenemos aquí desde el menú Arnold tenemos el botón de render. Aquí tenemos 3 maneras de hacer un render. Entonces, a mí no me interesa hacer un render desde estos botones. El botón que me interesa, el que estoy buscando, es esta claqueta que tiene un pequeño engranaje celeste acá. Esta, sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Esta claqueta que estoy señalando justo ahora. ¿Sí se ve? Sí se ve. Gracias. Esta claqueta tiene un engranaje, es porque es la claqueta de configuración de render. Le voy a dar clic y va a abrirme las configuraciones del render. Fíjense, aquí está la ventana de configuración de render. Se llama Render Settings. Esta. Entonces, en esta, nosotros vamos a buscar, nos vamos a ir hacia abajo. Esto es para responder directamente la pregunta. Fíjense, nos vamos a desplazar hacia abajo hasta una sección que dicen Image Size. Es tamaño de imagen. Fíjense cómo acá tenemos 960 por 540. Si las medidas les suenan es porque justamente es el tamaño de render que está haciendo por ahora Maya, pero nosotros aquí podemos ponerle las dimensiones que queramos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Miren pues, cuando ustedes estén trabajando una escena y estén haciendo renders de prueba, solo para ver cómo luce, si les gusta, si la iluminación es correcta, si el encuadre es el que ustedes querían. Supongamos que este es el encuadre que yo quiero, pero estoy haciendo pruebas. Cuando ustedes estén haciendo pruebas, hagan sus renders del tamaño pequeño, con el tamaño que trae Maya. Háganlas de ese tamaño. Cuando ustedes estén ya seguros que este es el render que quieren, entonces ya vienen a la ventana de configuración de render y ya le ponen el tamaño que quieren. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar haciendo renders de prueba grandes, les va a tomar más tiempo que salga cada prueba. No sé si me explico. Entonces lo mejor es primero hacer pruebas con renders pequeños y cuando ustedes ya tengan el render, la iluminación que querían y los materiales como ustedes querían, entonces ya vienen acá y le ponen el tamaño que ustedes querían. Yo voy a hacer un Full HD. Full HD es 1920 de largo por 1080 de ancho. Entonces ya tengo un render más grande. Cierro y ahora hago un nuevo render. Fíjense aquí en las configuraciones abajo en la pestaña. Antes aquí decía el tamaño de render 1960, pero ahora fíjense, aquí está mi nuevo tamaño. 1920 por 1080. Ahora tengo un render más grande. Entonces desde acá ustedes controlan el tamaño de su render, ¿sí? No sé si esto responde a la pregunta y si quedó claro el proceso. Sí, todo claro, muchas gracias. Muy bien, por nada. Sí, miren, hasta aquí hemos abordado el tema de iluminación con una sola luz. Recuerden que solamente vimos la luz de área, la primera luz que vimos. Solo un tipo de luz, tenemos otras 5, más las que tiene Maya adicionales. Aquí tenemos 6 luces de Arnold. Entonces vimos la primera, también hemos visto motores de render, explicando un poquito sobre Arnold, cómo hacer un render, cómo guardarlo y cómo cambiarle de tamaño. Esos son los temas que hemos abordado. Si no hay alguna pregunta, yo les propongo que nos detengamos un momento para un receso. No sé si les cae bien estirarse un poquito y tomar agua o algo por el estilo antes de continuar con el tema de materiales. Sí, está bien, muchísimas gracias. Muy bien, yo tengo las 7:02. No sé si les parece, los espero acá a las 7:15. Sería poco más de 10 minutos para que ustedes vayan y se estiren un poquito. Retomar la grabación. Ahí está. Muy bien.
Entonces, antes de irnos al receso, pues hice un pequeño resumen sobre lo que hemos abordado hasta ahora, entendiendo que todo va quedando claro, quiero pensar. Pero antes de pasar al siguiente tema, les vuelvo a preguntar. No sé si de lo que hemos platicado alguien tenga alguna duda. De hecho, yo voy a regresar a las configuraciones de render y voy a volver a poner las configuraciones iniciales, que eran 960 por 540 para hacer renders pequeños, para que no demore más de la cuenta mis renders. Sí, bueno. Antes de cambiar de tema, únicamente les quiero dar un tip, un pequeño tip de iluminación. Se dieron cuenta que para ver cómo estoy iluminando, tuve que estar haciendo renders, porque aquí en el visor no se aprecia la iluminación. Entonces hay que estar haciendo renders para ver si la luz queda bien o no queda bien. Bueno, esto no es necesario del todo porque aquí en los visores son estos 4 que tenemos acá. Cada visor tiene su propio menú, ¿sí? Entonces tenemos el menú de los visores. Aquí tenemos una pequeña botonería. Aquí tenemos un montón de botones que nos pueden servir. Uno de estos botones que nos puede servir para iluminar es este que tiene una pequeña bombilla que está acá. Yo sé que no lo alcanzan a ver apenas porque es muy pequeño. Voy a usar la lupa. Este foquito que tenemos acá. ¿Sí se ven? Este foquito, este está justamente en todos estos botones que tenemos sobre el visor. Vamos a encontrar este botón que sirve para activar las luces. Si le damos clic, fíjense cómo en el visor podemos apreciar las luces sin necesidad de lanzar un render. Esto es porque a veces estar haciendo render solo para ver, ahorita pues es una escena bastante sencilla, no hay problema, pero cuando la escena es muy compleja, estar haciendo un render solo de prueba, solo para ver cómo quedó, a veces es muy complicado. Entonces podemos encender aquí. Tomen en cuenta que al encender las luces, si ustedes quitan las luces de la escena, por ejemplo, quito esta y quito esta, pues la esfera se va a ver oscura. Es porque no hay luces en la escena. Entonces, si en algún momento a ustedes les aparece un objeto negro, es posiblemente porque está activadas las luces aquí en el visor. Entonces, ustedes la pueden activar y desactivar a conveniencia para que ustedes puedan elaborar sus propias iluminaciones. ¿Sí? Muy bien, ese solamente era un pequeño consejo para trabajar las iluminaciones. Ahora vamos a hablar de materiales, ¿les parece? Para hablar de materiales voy a cambiar la escena. Yo prefiero usar otro objeto. Voy a abrir un modelo que ya tenga hecho. Esto es únicamente para que se logre apreciar el trabajo con los materiales, para no usar únicamente esferas. Entonces permítanme abrir un modelo ya hecho. Voy a usar este personaje. Muy bien, voy a eliminar estas capas que quedaron ahí. Permítanme, las voy a apagar. Ahí está. Ya tengo solo el personaje acá. Lo voy a poner como un solo objeto. Ahí está. Muy bien. Yo creo que con este personaje se ve mejor que con una esfera. Por eso lo cambié únicamente. No es porque con esferas no se puede abordar el tema, pero yo prefiero en este. Vamos a hablar ahora sobre materiales y para eso quisiera hacer una pequeña aclaración, por lo que voy a cambiar la vista. Miren, compañeros, tenemos que tener varios principios acá porque en un programa 3D estamos tratando de emular el aspecto real de los objetos en un render, como han visto en los ejemplos que les he compartido. Uno trata de que los materiales, la madera parezca madera, el plástico parezca plástico, y para eso nosotros tenemos que configurar los materiales. Y en este caso me es preciso explicar la diferencia entre un material y una textura, porque a veces nos referimos a la textura como hablando del material y del material como hablando de la textura y hay diferencias. Un material es un objeto, es un compuesto físicamente, químicamente, eh, físicamente existe. O sea, por ejemplo, esta escuadra, ¿sí? Cualquier objeto que ustedes tengan a la mano. Esta escuadra podría ser de vidrio o podría ser de plástico, ¿verdad?
Si fuese de vidrio, está hecha del material vidrio. O sea, el vidrio físicamente está compuesto físicamente y químicamente de tal forma que no hay otro material idéntico. O sea, esto puede confundirse con vidrio transparente o plástico transparente. Visualmente podría ser ambas cosas, pero no es hasta tocarlo y entender su composición que sabemos de qué material está hecho. Entonces no es lo mismo el material que es de lo que está hecho que su textura, que la textura es cómo está la superficie. Uno puede tener un objeto de vidrio, pero con textura de madera. O sea, la textura es cómo está construida la superficie, esa es la textura, pero el material no necesariamente es madera. La textura es de madera, pero no es de madera. Igual sucede con los pisos. No sé si ustedes han visto que hay algunos ladrillos para piso que tienen textura como que si fuese suelo de madera, pero en realidad es cerámico. No sé si ustedes han visto este tipo de ladrillos. Entonces, el material es una cosa y la textura es otra cosa. ¿Sí? Hasta ahí me doy a entender. Sí. Muchas gracias, Elvin. Muy bien. Entonces, si me doy a entender con esto, entonces ahora pasemos a hablar un poquito sobre el comportamiento de los materiales. Cada material, fíjense, estoy hablando de materiales, no de texturas. Materiales. Un vidrio no se comporta igual que un metal. No es igual de sólido que un metal. Físicamente no es igual que un metal. O sea, si comparamos el vidrio y el metal, uno es más pesado, uno es más resistente, otro se oxida, etcétera, ¿verdad? Entonces, físicamente ambos materiales son diferentes. Entonces, también tienen distintos comportamientos respecto a la luz. Entonces, un vidrio puede reflejar más, puede ser más reflectivo y puede tener más refracción. Y aquí vamos a hablar de dos comportamientos de la luz respecto a un material. Voy a tomar nuevamente esta escuadra, aunque esta escuadra es de plástico, no es de vidrio, pero hagamos de cuenta que es de vidrio, ¿sí? Por favor. Supongamos que este es de vidrio o de plástico, no importa, ¿verdad? Independiente de que sea el material, van a tener comportamientos distintos respecto a la luz y a la refracción. Bueno, si este fuese vidrio, entonces quiero que se comprenda la reflexión y la refracción como dos fenómenos que suceden respecto a la luz en ciertos materiales. La reflexión es la capacidad que tiene un material de rebotar la luz, ¿sí? O sea, la luz rebota. Por eso es que uno se refleja en los vidrios, ¿verdad? Porque tiene un porcentaje de reflexión, porque refleja. No todos los vidrios, no todos los metales, no todos los plásticos tienen el mismo porcentaje de reflexión, pero tienen en mayor o menor medida, tienen reflexión, reflejan, ¿sí? Mi teléfono refleja, esta escuadra de plástico refleja, mi taza refleja y no son objetos del mismo material, pero todos tienen ese comportamiento respecto a la luz. Incluso la piel tiene un porcentaje de reflexión. Si la piel está mojada, tiene más reflexión debido a la humedad. Entonces los materiales van a tener un comportamiento respecto a la luz y eso sería el primero, reflexión. Y el segundo es refracción. La refracción es el fenómeno que sucede cuando la luz no rebota, sino que atraviesa el objeto. Eso se llama refracción. Entonces, fíjense cómo este objeto tiene un porcentaje de reflexión y uno de refracción. ¿Qué piensan ustedes que tiene más? ¿Más reflexión o más refracción? Reflexión, va. ¿Sí? Fíjense, pues, Refleja, tiene más refleja, reflexión. pero la refracción es cuando la luz atraviesa el objeto. ¿Qué indica esto? Se llama transparencia. Cuando la luz atraviesa un objeto, quiere decir que el objeto tiene un porcentaje de transparencia. Entonces, la refracción, se lo podemos, en algunos programas 3D de hecho ya no dice refracción, dice transparencia directamente. Porque básicamente la refracción es cuando
la luz atraviesa el objeto. ¿Han visto cuando ustedes ponen una botella de alguna bebida? La luz atraviesa y la sombra de la botella, si la botella es verde, la sombra de la botella tiende a ser de ese color, ¿verdad? Hay una refracción porque la luz atraviesa la botella y la luz cambia de color. ¿Por qué? Porque está atravesando un material verde que tiene un porcentaje de refracción o transparencia. Entonces, en este caso, en este objeto, vemos que tiene un porcentaje alto de reflexión, pero también tiene un porcentaje alto de refracción o transparencia. Estas son dos cualidades que tienen los materiales, no las texturas. Repito, las texturas es la superficie, el comportamiento de la superficie. Eso es una textura. Entonces, lo explico porque en ocasiones ustedes van a ver algún curso de modelado 3D o algún tutorial y van a decir, vamos a poner una textura. Bueno, textura es cómo luce, pero material es de qué está hecho. El material es de qué está hecho. O sea, mi pared está hecha de ladrillo, pero este ladrillo podría tener textura de madera o de otra cosa. Entonces el material es ladrillo, pero la textura es madera. Entonces son dos cosas diferentes que cuando uno está editando materiales es importante destacar. Y que dentro de los materiales hay comportamientos de reflexión y de transparencia. Sí, a eso quería llegar con toda esta gran explicación, ¿verdad? Disculpen ustedes que hable bastante. A veces hablo bastante, pero es que insisto que la diferencia en un curso de la U y en un tutorial es que en la U todo debe quedar explicado, mientras que en un tutorial, pues, vienen, se meten aquí, le ponen 20 de... No, aquí lo ideal es que todos sepamos todos estos principios, ¿verdad? Muy bien, voy a cambiar nuevamente mi pantalla para ahora sí hablarles sobre los materiales dentro de un programa 3D. Para eso voy a necesitar duplicar el objeto porque voy a aplicar varios materiales. Voy a tomar la herramienta de mover y con Shift presionado voy a duplicar el objeto. Nuevamente con Shift presionado arrastro y duplico. Y vamos a ver, vamos a hacer unos 5 porque les voy a aplicar materiales a estos personajes. Y voy a crear un plano para poner un suelo, porque me interesa también que haya un suelo dentro de la escena. Esto es solamente para preparar la escena. Disculpen ustedes que la estoy preparando justamente aquí frente a ustedes, pero la pude haber preparado durante el receso, ¿verdad? Pude haber tenido ya lista la escena eh, para poder continuar. Muy bien, ya tenemos 5 personajes y tenemos un suelo, ¿sí? Lo que me hace falta para poder concluir la escena sería colocar unas luces, por lo que ya vimos el tema de las luces, entonces vamos a colocar rápidamente una luz acá, voy a activar las luces para ver cómo se está comportando la intensidad de la luz y la exposición de la luz. Le vamos a poner un valor de intensidad de 7, creo que 8 va a estar. Alejandro, una pregunta. ¿Qué manda? Cuando se duplica con Control Shift, no, o sea, si se hace alguna modificación en el primer modelo, no afecta a los demás. No, no porque de hecho aquí está creando clones, está creando copias. Aparte es cuando uno crea instancias. Cuando uno crea instancias, entonces sí, si uno modifica uno, se modifican todas sus copias. Pero cuando uno hace este proceso, esto que estoy haciendo, si yo simplemente oprimo Shift y arrastro, estoy creando una copia independiente de las demás. Entonces si yo modifico el primero, los demás se quedan como están. No, sí, no sé si comprendí bien la pregunta, ¿eso era? Sí, eso era. Muy bien, Gracias. sí. Esa es una buena pregunta porque a veces cuando uno duplica un objeto, uno lo puede duplicar como una copia o como una instancia, pero eso es con la herramienta duplicar, cuando nosotros hacemos duplicados. Supongo que lo van a ver ustedes más adelante. Con la herramienta duplicar uno puede decidir si el objeto es una copia o una instancia. Muy bien, entonces ya tengo 5 copias acá, ya tengo una luz, creo que esta luz no me alcanza, vamos a hacer un poquito más interesante la escena poniéndole una segunda luz. Fíjense cómo estoy duplicando la luz con el mismo proceso que acabo de hacer. Para no crear una luz desde cero, selecciono la luz, con Shift, arrastro, y ya tenemos 2 luces en escena rápidamente, incluso vamos a hacer una tercera para tener una luz desde atrás. ¿Sí? Solo que esta luz vamos a tener que darle la vuelta para que ilumine por detrás a los personajes. Ahí está.
Muy bien, supongamos que la escena ya está terminada allí y lo que me interesa en este momento no es hablar de iluminaciones, sino hablar de materiales. ¿Sí? Y recuerden, hay una diferencia entre materiales y texturas. Lo que estamos creando ahorita son materiales. ¿Sí? Vamos a usar, fíjense pues, Arnold trae sus propios materiales. Les había dicho que el motor de render tiene sus propios materiales, pero no quiere decir de que siempre vamos a discriminar lo que Maya nos ofrece. Vamos a ir al estante que se llama Rendering, este que está aquí, que ya les había mostrado antes del receso. Este se llama Rendering. Este estante tiene luces de Maya, materiales de Maya. Todas estas esferas son materiales. Son los que me interesan por ahora. ¿Sí? Vamos a ver 2, 4, 6. Vamos a ver, aquí tenemos 6. Yo solo creé 5 personajes. Vamos a crear otro para aplicarle uno a cada uno. ¿Sí? Miren pues, tenemos la versión larga, la versión extendida de cómo se aplican materiales y tenemos la versión fácil. No sé cuál les apetece a ustedes. La versión más sencilla, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Miren pues, hay varias maneras de aplicar materiales. ¿Sí? Esa sería la versión larga. Hay un editor de materiales dentro de Maya. Uno puede exportar los materiales a otro programa, trabajarlos en otro programa, regresarlos a Maya y aplicarlos. Y esto es una historia muy larga. Como les decía, el tema de materiales es muy amplio. Pero ¿cómo empezamos desde cero? Bueno, nos venimos a este estante que se llama Rendering y ubiquen todas estas esferas que tengo acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada una de ellas constituye un material. Ahora, tengan claro que todos estos materiales son de Maya, no son del motor de render, son de Arnold. ¿Y qué les había dicho al principio? Que lo mejor es trabajar con lo que trae el motor de render, porque en consecuencia los renders van a ser más rápidos porque los materiales y las luces son compatibles. En cambio, no quiere decir que estos no sean compatibles, por supuesto, solo estoy diciendo de que los otros vienen optimizados para ese motor de render, mientras que estos son más genéricos. Pero eso no quiere decir que no los podamos utilizar. Así que vamos a ver cómo se aplica un material y qué significan. Voy a activar la lupa para que los veamos. Fíjense, pues voy a señalar la primera esfera gris que tenemos, que es el primer material. Al dejarla señalada, aquí abajo aparece su nombre por abajo. Este se llama Standard Surface. Este material se llama Standard Surface. ¿Cómo se lo aplico? Pues simplemente selecciono el objeto y toco la esferita. Fíjense cómo va a cambiar de aspecto. Me voy a acercar para que lo podamos ver. Se lo voy a aplicar al primero. Los voy a aplicar en orden. ¿Sí? El primer material a este, el segundo a este, el tercero a este, cuarto, así sucesivamente. Entonces, vamos a seleccionar y le doy clic a la esferita. ¿Sí? ¿Notaron cómo cambió de aspecto cuando cambié? Miren cómo está comportándose. Noten la diferencia con los demás personajes. Este tiene algo que no tienen los demás y son estos brillos que tenemos aquí, ¿verdad? Quiere decir que este material es más reflectivo que los demás, ¿sí? Ahora, todos los objetos que ustedes crean dentro de Maya, si ustedes crean una esfera, por ejemplo, voy a crear una esfera, acá, creo una esfera, apenas se mira, ahí está, la esfera que acabo de crear. Si ustedes crean una caja, todas vienen con gris. ¿Quiere decir que no tienen ningún material asignado? Esa es una pregunta. Y la respuesta es no, sí tienen un material asignado. Todas tienen un material asignado. ¿Cuál es ese material asignado? ¿Sí? El material que tiene asignado todos los objetos que están creados dentro de Maya se llama Lambert. Es un material gris que es mate, que no brilla. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Bueno, fíjense pues. Selecciono ya sea el cubo, ya sea la esfera, ya sea el torus o ya sea uno de estos personajes. Si lo selecciono, ustedes van a la ventana de atributos del lado derecho. Van a encontrar una serie de solapas acá para configurar este objeto que tienen seleccionado. La última solapa se llama Lambert y aquí está el material. Fíjense. Si ustedes de hecho cambian el color a este material, todos los objetos van a cambiar de color. ¿Por qué van a cambiar de color?
Porque todos los objetos que se crean dentro de Maya traen este material aplicado. Entonces, si yo le cambio, por ejemplo, a rojo, fíjense cómo todo lo que todo lo que está creado en Maya se cambió a rojo, porque todos los objetos dentro de Maya traen este material. Entonces, recomendación, nunca modifiquen este material. No lo modifiquen, sino que asignenle un material a cada objeto por separado para que el material original se quede siempre gris, ¿sí? Pero este es un material, se llama Lambert y se puede editar. ¿Sí? La característica de Lambert es que es mate, no brilla. ¿Sí? Si voy muy rápido, ustedes me indican, compañeros, estoy tratando de explicar todo lo relacionado a materiales. Y la primera explicación es que todos los objetos dentro de Maya ya traen un material por defecto. Lambert 1 se llama. ¿Por qué se llama Lambert 1? Porque es el primer Lambert que está creado de forma predeterminada. Si ustedes crean un nuevo Lambert, ese Lambert se va a llamar Lambert 2, Lambert 3, Lambert 4 y así sucesivamente se va a ir nombrando numéricamente. ¿Sí? Hasta aquí no los he confundido. Todo bien. Todo Gracias. claro, gracias. Muy bien, Todo gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar a asignar y este material fue la primera esfera. Este material se llama Standard Surface. A continuación les voy a explicar en qué se diferencian cada uno de estos materiales. Ahora, al segundo muñequito le voy a aplicar el segundo material. Este material se llama anisotrópico. Ustedes no deben memorizar los nombres. Yo se los estoy mencionando para que ustedes los vayan conociendo, pero no se preocupen si el nombre no se les quedó. Voy a asignarle el segundo material, ¿sí? Fíjense cómo se comportan los brillos en este segundo material. Es un material que da la impresión de ser más reflectivo que el primero, ¿verdad? ¿Sí? A continuación les voy a decir para qué usar cada uno. Luego, al tercer muñequito le voy a aplicar el tercer material. Este se llama Bling. Si dejan el cursor sobre la esfera, ahí aparece el nombre, Bling Material. Entonces se lo aplico. Este se llama Bling. El cuarto, le voy a aplicar el cuarto material. Este se llama Lambert. ¿Le suena? Lambert. Lambert es el material original, ¿recuerdan? Todos los objetos ya vienen con un Lambert. ¿Cuál era la característica que les dije de Lambert? Que los Lambert son materiales que no brillan, son mate. Entonces voy a asignarle un nuevo Lambert a este y ahora se llama Lambert 2. O sea que este ya tiene su propio Lambert asignado. Vamos con el quinto muñequito y la quinta esfera y vamos a aplicar este que se llama Pong. Pong. Así como lo estoy diciendo, Pong. Como que si fuera el rebote de una pelota en caricatura, ¿verdad? Pong, algo así. Entonces le aplicamos el Pong. Y finalmente voy a usar el que se llama Pong I. Esa es la última esfera. Entonces aquí está. Muy bien. Ya tenemos 6 materiales aplicados acá. Voy a dejar el piso porque al piso también le voy a aplicar un material diferente, pero todavía no. Quiero hablarles primero de estos 6, pero para poder platicar de ellos quiero hacer un render, porque lo que me interesa es que vean las diferencias entre cada material y en qué tipo de objetos ustedes los pueden utilizar. Así que vamos a la ventana de render y voy a lanzar un render. ¿Sí? No sé si se alcanza a apreciar, espero que sí. Ustedes me cuentan si se alcanza a apreciar debido a la iluminación. Creo que dejé muy oscura la escena todavía, ¿verdad? Vamos a aplicarle un poquito de más intensidad a alguna de las luces para que se pueda apreciar un poco mejor. Vamos a ir a las configuraciones de la luz. Voy a subir la exposición a 10. Tal vez con ese valor ya se ve un poquito mejor. Es que aquí eliminé una luz, ¿verdad? Tenía una luz atrás que no sé en qué momento la eliminé por accidente seguramente. Sí, eso es lo que está pasando. Tenemos poca iluminación por detrás y yo quiero tener un poco de luz de relleno. Vamos a poner esa luz de relleno un poco por acá. Más o menos por ahí. Creo que aquí nos puede servir. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un render otra vez. Creo que ahí luce un poco mejor, ¿verdad? Muy bien, voy a desacoplar también esta ventana para que la podamos criticar un poco más de cerca.
Y vemos acá la fila de objetos. Fíjense cómo aquí tenemos todos los materiales que acabo de crear. Tenemos un Standard Surface, tenemos un anisotrópico, tenemos un Bling, tenemos un Lambert, tenemos un PON y tenemos un PON-I. Aquí están los materiales básicos de Maya, ¿sí? Quisiera saber si ustedes alcanzan a apreciar las pequeñas diferencias que hay, pero vamos a analizarlos uno por uno rápidamente para que ustedes sepan en qué ocasiones ustedes pueden utilizar cada uno. Todos los materiales dentro de Maya se pueden editar, o sea que este aspecto que tienen ahora no necesariamente se va a quedar así. O sea, ustedes pueden modificarlos. O sea, que yo les diga para qué los pueden usar no quiere decir de que siempre los van a usar así. Ustedes lo pueden editar. Entonces vamos con el primero. Vamos a regresar a la ventana de render. La cerré por accidente. Vamos a regresar. Vamos a ponerla. La voy a acoplar otra vez aquí a Maya donde me gusta tenerla porque así podemos criticar un poquito. ¿Sí? Vamos primero con el Pong. Vamos a... No, con el otro extremo. Este era un Standard Surface, se llama. Este fue el primero que apliqué. Esta es la primera esferita que encontramos, ¿sí? Vamos a regresar a la ventana de rendering. La primera esferita que encontramos. Muy bien, este se llama Standard Surface. Este material se puede editar, de hecho, en todo momento. Si nosotros seleccionamos acá el objeto, podemos ir a la solapa del lado derecho y aquí está Standard Surface. Así se llama el material. A ustedes aquí arriba le pueden cambiar el nombre porque a veces conviene que uno le ponga nombre de sus materiales para que uno sepa qué es lo que está aplicando. Pero lo vamos a llamar por su nombre técnico por ahora. El Standard Surface es un material que suele tener aspecto de concreto o de cerámica. Entonces, si ustedes están haciendo un material cerámico, por ejemplo, una jarrilla o una taza, ustedes pueden aplicar el primer material, un Standard Surface, ¿sí? Ahora, vamos al segundo. El segundo se llama anisotrópico. Este material anisotropic se llama. Esta esfera, si se fijan, tiene un brillo, pero ese brillo no es igual a los demás. Voy a activar la lupa para que ustedes puedan ver. No sé si notan, el brillo en esta esfera está indicando cuál es el comportamiento de los brillos. Es un brillo cuadradito, es porque es un brillo más o menos de cerámica. La tercera esfera tiene un brillo como de plástico, porque de hecho el bling es para plásticos. Pero la segunda esfera, el anisotrópico, tiene un brillo que es como una línea, no sé si lo alcanzan a ver, es un brillo largo. ¿Sí, sí se aprecia? Sí se ve. Muy bien, perfecto. Ahora les voy a explicar para qué es este tipo de brillos o por qué se llama anisotrópico. Esto anisotrópico viene de un fenómeno que se llama anisotropía, se llama en los materiales. Miren cuánto término raro uno se viene a encontrar con los programas 3D. Estoy poniendo mi cámara para poder explicar esto. Hay ciertas telas que son brillantes y el brillo en las telas no suele ser en forma de una ruedita como en los plásticos. Si ustedes iluminan una tela, por ejemplo, la seda, ustedes han visto las corbatas de seda o vestidos de seda, o de hecho algunos trajes de Semana Santa. Hay algunos cucuruchos que tienen unos trajes con una seda muy, muy reflectiva. Ese fenómeno que sucede ahí es lo que se llama anisotropía. Son los brillos sobre los tejidos. Entonces, de tal manera que los brillos cuando son sobre las telas no reflejan, no hacen una bolita, sino hacen de una vez, dependiendo de la arruga de la tela, hacen unos brillos así extendidos. No sé si me doy a entender, ustedes me dicen si estoy siendo explícito con el ejemplo. Pero eso se llama, ese brillo se llama brillo especular y se llama, el tipo de material se llama anisotrópico. Por eso es que tiene esta línea. Entonces, en consecuencia, ¿para qué se recomienda este material? Pues para telas brillantes, para telas reflectivas, ¿sí? Entonces, primero es para cerámicos o para concreto. Segundo, para telas. Si ustedes hacen un personaje que tiene ropa de seda, ustedes le pueden aplicar un material anisotrópico. La tercera, el tercer material sería el tercer personaje. Uy, ya me pasé. Ahí está. El tercer personaje, que sería este que estoy señalando. Este tiene un material que se llama Bling.
El bling es un material que se recomienda para emular plástico. ¿Sí? Esto es bastante fácil de comprender. Fíjense ustedes en los brillos. Los brillos no son iguales en cada uno de los personajes. Por muy parecidos que luzcan a primera vista, si ustedes los ven con detenimiento, los brillos son diferentes. Entonces, este material se usa para plástico. Creo que en eso no hay mucho que explicar, ¿verdad? Plástico es plástico, ¿verdad? Si ustedes usan algún tipo de plástico. Claro que hay diversidad de plásticos. De hecho, hay plásticos que no brillan. Hay plásticos avejentados, viejitos, que ya no reflejan igual que cuando eran nuevos. Entonces ahí venimos nosotros e intervenimos el material. Pero nosotros podemos ir en las configuraciones del lado derecho. Si seleccionamos el objeto, aquí está aplicado el material. Miren, se llama bling. No sé si se alcanza a leer. Voy a aplicar la lupa. Aquí dice bling 1. Recuerden que todos los materiales se van numerando porque nosotros pudimos haber aplicado varios bling en la misma escena. Entonces se pone bling 1, bling 2, bling 3, bling 4. Porque en una escena uno puede tener varios tipos de plástico. Entonces, este material también está sujeto a configuración. Podemos hacer un plástico, por ejemplo, rojo. Entonces le cambiamos el color. Y fíjense cómo ya tenemos un plástico rojo. Miren qué bonito se ve ya con colores, ¿verdad? Cómo cambia una escena 3D ya empezando a aplicar materiales. Ya es muy llamativo el color, más las reflexiones. Lo hace ver bastante guapo al personaje, ¿verdad? ¿Sí? Este sería el material bling. No sé si es mucha información para ustedes, si ya se cansaron. Ténganme paciencia, solo termino con estos materiales y creo que vamos a ir terminando la sesión. Pero por favor, les ruego me tengan paciencia estos últimos minutos. El siguiente material sería este personaje y tiene un Lambert. De Lambert ya les había advertido que es un material que ya traen asignados todos los materiales dentro de Maya. Se llama Lambert. La característica principal de Lambert a primera vista es que es un material que no tiene reflexión, pero en sus configuraciones nosotros lo podemos convertir en un material reflectivo. No quiere decir que el material no se pueda editar y usar de otra manera. Todos los materiales se pueden editar y se pueden convertir en otro tipo de material. Pero ¿para qué utilizar? O sea, si ustedes quieren un material reflectivo y ustedes dicen, bueno, yo voy a aplicar un Lambert y ese Lambert lo voy a volver reflectivo. Pues, ¿para qué lo van a volver reflectivo si ya hay materiales reflectivos, verdad? Es como querer hacer trabajo extra, porque si ya tienen un material que refleja, ¿por qué aplicar un material que no refleja para después volverlo reflectivo? ¿Sí? Es un poco de trabajo adicional. Entonces, tenemos el cuarto material que sería el material Lambert que no refleja. ¿Sí? Vamos con los últimos dos y ambos se llaman Pong. Los dos últimos materiales se llaman Pong, salvo que este último material se llama Pong. Para este se llama Pong y para el otro, para el último, se llama Pong E. ¿Cuál es la diferencia entre ambos Pong? Por ejemplo, aquí estoy en este Pong. No sé para qué qué les insinúa a ustedes este material, pero el Pong es un material metálico que refleja bastante. O sea, es un metal muy reflectivo. Ustedes saben que hay metales que reflejan más que otros, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que este material es como el del brillo de un carro. ¿Han visto cómo refleja el metal de un carro, verdad? Es bastante reflectivo debido al barniz que se le aplica y la pintura. Entonces, el Pong viene a emular un metal muy reflectivo. ¿Sí? Y venimos con el Pong E. El Pong E viene a ser muy similar al cromo. ¿Han visto el metal cromado? Es todavía más reflectivo que el metal de la pintura de carro. No sé si me doy a entender, pero aquí tenemos dos metales reflectivos, uno más reflectivo todavía que el otro. Este como la pintura de un carro y este como un cromado. Esas son las diferencias en estos 6 materiales principales. ¿Sí? Yo sé que el estar mencionando nombres raros, ¿tá? Haga un poquito más difícil de memorizar, pero al menos quería que ustedes se quedaran con la idea de cómo se aplica un material y cuáles son los diversos materiales que nos ofrece
de forma básica Maya acá. Y digo de forma básica porque no son los únicos materiales que tenemos. Podemos trabajar con otros materiales. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ninguna, todo claro, gracias. Muy bien, gracias por retroalimentarme. Bueno, para terminar, les voy a mostrar cómo podemos aplicar materiales rápidamente y que sean materiales que ustedes ya hayan creado, ¿sí? Para eso voy a cerrar esta escena, lo voy a hacer un poquito más rápido porque voy a crear materiales que ya estén creados dentro de mi archivo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, fíjense pues, voy a seleccionar este piso porque no lo hice por gusto. Y dentro del piso voy a crear una especie de piso o tablero de ajedrez. Algo similar a un tablero de ajedrez. ¿Qué les parece? Entonces voy a entrar al modo de edición de caras y voy a aplicarle a esta cara un material reflectivo. ¿Sí? Un material que refleje. Voy a aplicarle, por ejemplo, un bling. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esta cara o esta. Voy a aplicarle esta. Voy a crear un bling. Aquí está, bling 2. Y le voy a poner nombre. Le voy a poner cara negra. Le voy a poner. Y a este bling le voy a asignar un color. Le voy a asignar un color negro. Ahí está. Ya tenemos una cara negra. ¿Sí? Ahora vamos a seleccionar la siguiente cara. Le doy, vamos a crear otro bling. ¿Sí? Selecciono esta cara y voy a crear un bling. Este bling se llama bling 3 porque es el tercer bling que creo en la escena. Le voy a cambiar nombre también y le voy a poner de nombre cara blanca. Y le voy a asignar un color. El color va a ser blanco. ¿Verdad? Entonces, permítanme que dejé el render trabajando, me parece. Ah, no. Ahí está. Entonces, fíjense, ya tengo dos materiales acá. Entonces, a partir de ahora, si yo quiero seguirle asignando materiales al resto de caras, ¿tengo que crear nuevos materiales? No, porque ya existen los dos materiales que quiero usar. Cara negra y cara blanca. Entonces voy a seleccionar esta cara, esta, y así sucesivamente voy a ir seleccionando las caras impares como una especie de tablero de ajedrez, ¿verdad? Para poder... permítanme que está muy grande el gizmo. Ahí está. Uy, creo que estoy seleccionando mal. Aquí estoy oprimiendo control para seguir seleccionando caras. Creo que aquí seleccioné... Sí, aquí había seleccionado mal desde un principio. Había dejado una de por medio que no era. Ahí está. Entonces voy seleccionando las caras que van a llevar todas el material. Se llama cara negra. Entonces selecciono las que quiero. Creo que dispuse a hacer algo muy laborioso al final, ¿verdad? Pero todos con la intención de que quede claro cuál es la idea. Fíjense pues. Ahí está. Supongamos que estas son las caras que quiero que lleven ese material. Entonces, para asignar un material ya habíamos visto que desde aquí los creamos, pero en este caso yo no quiero crear un material nuevo porque el material que quiero usar en estas caras ya existe. Entonces, ¿cómo asigno un material que ya existe? Si ustedes vienen a las esferas, estarían creando un nuevo material. Pero yo no quiero crear un nuevo material. Entonces voy a darle clic derecho, fíjense, y sostengo el clic derecho. Y nos vamos hacia abajo. Fíjense que si bajan, ahorita tengo el clic derecho sostenido, no lo he soltado. Entonces me voy hacia abajo y aquí dice asignar nuevo material, asignar materiales favoritos. Y aquí están todos los materiales que ya vimos. Aquí está el Standard Surface, Bill, Lambert, Pong, Pong-E, etc. Y hasta abajo, la última opción dice asignar materiales existentes en la escena. Aquí me crea una lista y aquí está material cara blanca y cara negra. Entonces selecciono cara negra y ya todos los cuadritos tienen el material cara negra. Si ahora hago un render, vamos a ver. Fíjense cómo tenemos cuadritos con el material cara negra y cuadritos que no tienen nada todavía. Pero fíjense que como los hice en un material bling,
el bling es reflectivo. No sé si alcanzan a ver la reflexión en el piso, en los ladrillos negros. Sí se ve. Sí, Qué sí lindo se ve, se ve. ¿verdad? Entonces, esta es una manera de aplicar materiales, pero materiales existentes, no materiales que estamos creando. Ahora vamos a terminar la escena aplicando los materiales que faltan, ¿verdad? Voy a seleccionar las caras que no seleccioné para asignar el material blanco. Yo creo que sí estoy seleccionando bien, ¿verdad? Me estoy confundiendo aquí un poco por tener la luz encendida. Voy a apagar las luces para poderlos ver, porque no me permite ver bien el tener las luces encendidas. Entonces selecciono los cuadritos grises a los que les voy a aplicar posteriormente el material cara blanca. Entonces, miren ustedes que aquí estoy creando un piso a manera de tablero de ajedrez. Muy bien, ya seleccioné todas las que quiero aplicar y ahora doy clic derecho otra vez sostenido. Me voy hasta abajo donde dice asignar material existente y selecciono dentro de los materiales que ya tengo creados cara blanca. Entonces, suelto y ya tenemos todos los cuadritos con su propio material. Miren qué bonito, qué interesante se vuelve ya la escena, ya con reflexiones, con luces, con materiales de color, etcétera. Entonces miremos cuál va a ser el resultado final de nuestro render. Miren, ahora sí, ya todo el piso tiene reflexiones. Miren qué interesante, se vuelve ya una imagen únicamente con añadir este detalle, ¿verdad? El detalle de que haya reflexiones. Vamos a acercarnos un poquito más para poderlo apreciar. Aquí lo único que nos estaría haciendo falta sería terminar de iluminar la escena con un poquito más de exposición de la luz para que todo esté correctamente iluminado, bien expuesto, ¿verdad? Pero ya con eso estaríamos terminando. ¿Qué haríamos al final? Bueno, vamos a cambiar el tamaño del render y hacemos el render final y guardamos la imagen con el procedimiento que ya habíamos aprendido antes del receso. Entonces con eso ustedes ya podrían crear sus propios renders. Voy a incrementar la intensidad de la luz acá. Le voy a poner un 12. Y le voy a cambiar un poquito de color. Creo que le voy a poner un poquito, un color un poquito frío para hacer un poco más interesante mi escena con esta luz. Ahí está. Ya tenemos una luz un poquito más fría. No sé si les gusta ese color o podemos hacer variantes. La ventaja es que la persona quien modela tiene el control de todo este mundo que está creando. Entonces aquí nadie me puede decir de qué color tienen que ser las luces, sino que yo decido cuántas luces, de qué color, de qué intensidad y hasta dejar la escena a mi gusto. ¿Sí? Una vez terminado, como les digo, cambiamos tamaño al render y le damos archivo, guardar imagen y guardamos el render. Y con eso habríamos terminado. ¿Sí? Estas son las formas básicas de asignar materiales y los diversos tipos de materiales que hay. Lástima que el tiempo no da como para poder hablarles de más materiales que hay. De hecho, hay un material que yo utilizo con mucha frecuencia y que no me dio tiempo de explicar. Pero con la intención de no saturarlos de información, creo que nos vamos a ir quedando por acá. Igual me interesa preguntarles si tienen alguna pregunta, necesitan que repita alguna parte del proceso, algo que les haya ocasionado duda. Fíjense que aquí no se han creado ningún material transparente. Hasta ahorita solo tenemos materiales que reflejan, pero ninguno es transparente. Eso es ya editando en sí cada material. Entonces, ustedes mandan, compañeros, ¿todo bien? Muy bien. Sí, todo Sí, bien gracias. y Todo está como bien. usted lo menciona, lástima el tiempo porque pues sí, estuvo muy interesante, la verdad. Sí, miren, la ventaja de un curso como modelado 3D, no sé cómo es que ustedes lo ven, pero nosotros como diseñadores gráficos estamos habituados a que debemos pensar en la tipografía, en la diagramación, en investigar un grupo objetivo. En el caso del curso de modelado, aquí estamos libres de todo eso y volvemos un poco a ser niños porque estamos creando una escena y no tenemos que estar pensando que si la tipografía es para ese grupo. No, aquí estamos haciendo figuritas y uno puede, si uno le gusta, si a uno le llega a gustar esto, uno creo, me animaría a decir que uno puede ser feliz haciendo este tipo de cosas.
Yo al menos me divierto haciéndolo. De verdad que me encanta este curso. Me gusta mucho dar este curso porque uno se libera de muchos otros principios que uno está habituado en diseño gráfico a tener que considerar. Aquí no, ¿verdad? Aquí lo único que deben de pensar es que la escena tenga un encuadre correcto, porque nosotros hemos llevado cursos de fotografía y sabemos que un encuadre para un producto o para un modelo debemos encuadrar e iluminar bien. Nada más. Lo demás somos nosotros manoseando un poco el modelo y haciéndole lo que uno quisiera, ¿verdad? Y experimentando. Voy a detener la grabación únicamente para cerrar, porque creo que a partir de acá ya no vamos a hablar sobre